Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos. Hoy viernes 10 de agosto veremos lo más interesante que pasa en materia de derechos humanos en nuestro país y alrededor del mundo. Le comento que en materia nacional veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos considera como fundamental preservar las lenguas indígenas. Asimismo, veremos que el Instituto Mexicano del Seguro Social es la segunda dependencia con más quejas ante la Comisión Nacional. En otra información, veremos que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México instala Unidad de Equidad y Género. En información internacional, le comento que veremos que el Grupo de la ONU sobre Derechos Forzados visitará próximamente a Chile. Y bien, esto es entre otras noticias que veremos. Estamos a punto de iniciar. Quédese con nosotros. Iniciamos con nuestro primer bloque de noticias nacionales. A fin de que las y los jornaleros agrícolas que migran hacia los Estados Unidos de Norteamérica conozcan sus derechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en colaboración con la Pastoral de la Movilidad Humana, capacitaron con un taller de 3 horas a distintos servidores públicos, representantes de organizaciones no gubernamentales y al mismo personal del organismo autónomo. Esto para conocer más de este taller. Si usted tiene el interés, lo podrá ver al final de nuestro noticiario. El Instituto Mexicano del Seguro Social es la segunda dependencia de gobierno con más quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el primer semestre de este año. Así lo dio a conocer ayer la comisión. Además, informó que le fueron presentados 817 expedientes de queja que señalan al instituto como presunto violatorio a los derechos humanos, de los cuales le son atribuidos alrededor de 286 hechos violatorios por negación de atención médica. Otros cerca de 198 por obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho y aproximadamente 103 más a negligencia médica. Cabe señalar que de las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algunas están en trámite respectivo, otras en orientación, algunas más en trámite y otras son objeto de desistimiento del quejoso por falta de interés procesal del quejoso y otras más están en estatus de no existir en materia. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero les hace la más atenta invitación a su clausura del curso de la primera generación titulada Promotores Infantiles de Derechos Humanos, la cual se efectuará hoy 10 de agosto a las 11:30 de la mañana en el edificio Morelos. Dentro de este programa habrá distintas actividades donde los menores participarán con poesía coral, presentación de programas de televisión, rondas infantiles, donde ahí mostrarán los conocimientos adquiridos durante este curso. Para finalizar el evento será la entrega de reconocimientos y nombramientos a los promotores infantiles de derechos humanos y será el presidente del organismo autónomo, Juan Alarcón Hernández, quien con unas palabras de exhortación a las y los niños por promover y difundir los derechos humanos clausure ese evento. El día de ayer, la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Estado de México dio a conocer que ya cuenta con una unidad de equidad y género y erradicación de la violencia que busca fomentar los valores de igualdad. Rosa María Molina de Pardiñas, secretaria general de este organismo, explicó que con esta nueva unidad se trabajará en la difusión de los valores que permitan conseguir que la sociedad privilegie la equidad e igualdad entre hombres y mujeres. En ese sentido, la funcionaria aseguró que se debe educar a los hijos e hijas en la igualdad, es decir, hacerlos participar de tareas domésticas sin hacer diferenciación entre las actividades por ser mujer o ser hombre. Y indicó asimismo que desde la casa se debe inculcar el respeto y las responsabilidades semejantes. Al celebrar este 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas,
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en voz de su titular, Raúl Plasencia Villanueva, considera que uno de los derechos fundamentales de las etnias en México es el de la preservación de su lengua materna. La comisión informó mediante un comunicado que es la preservación de la lengua materna uno de los elementos más valiosos con que cuentan 15 millones de personas que se reconocen como indígenas, esto para mantener viva sus costumbres, conocimientos y patrimonio cultural. Por lo cual indicó es necesario inculcar entre niñas, niños y adolescentes integrantes de dichas comunidades la necesidad de preservar su lengua materna, además de fomentar la educación bilingüe e inclusiva en todos los niveles educativos. En San Luis Potosí, 6 de cada 100 habitantes son de origen indígena de las etnias Pame, Náhuatl y Tenec, que son llevados a otras ciudades para laborar en condiciones desventajosas en el campo o en empleos domésticos. Pero los problemas mayores son los casos de trata y prostitución. Cabe señalar que el sector más afectado es el de las mujeres, ya que son llevadas como empleadas domésticas a la capital del estado, donde se ven incluso limitadas en su libertad. Así también son llevadas a grandes ciudades del país como Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal. También vale la pena mencionar que según datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, indican que ya en esos lugares, en esas ciudades, se han encontrado redes de trata que las convencen luego de cambiar de empleo y las obligan a dedicarse a la prostitución sin que haya denuncias de por medio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los delitos cometidos por militares contra civiles deben ser sancionados por la justicia común o federal. En lo que fue un primer criterio jurisprudencial sobre el alcance del fuero militar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por 9 votos a 2 que los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas contra los civiles, sobre todo donde hay violaciones a los derechos humanos, no pueden ser investigados y sancionados por la misma tribuna militar. Asimismo, los ministros establecieron que aun cuando no estén uniformados, los militares en activo que realicen delitos contra civiles deben ser considerados como miembros del ejército y sancionados según las funciones que realicen y los delitos o faltas que cometan. Fue precisamente este pasado miércoles cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco reveló que ya actuó de oficio en el caso del niño Pablito, quien falleciera la semana pasada por una posible negligencia médica, por lo que ahora los padres del menor tienen que ratificar la queja para dar inicio con las investigaciones correspondientes. Lo anterior fue dado a conocer por el titular del organismo defensor de derechos humanos, José Manuel Argáez de los Santos, quien sostuvo que en cuanto se interponga la querella, se buscará que se recabe la información posible concerniente a los expedientes clínicos para realizar la investigación y, en su caso, emitir cualquier recomendación. Asimismo, el ombudsman añadió que lo mejor es que los padres de Pablito interpongan la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos lo más pronto posible, toda vez que de esa forma se podrán tomar testimoniales e ir con los médicos. La artista visual Elina Chaubet, quien fue invitada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, presentó este pasado miércoles en las instalaciones del organismo defensor de derechos humanos la pieza Zapatos Rojos. Durante su conferencia, Chaubet explicó que esta obra de arte público nació a raíz del asesinato de su hermana, el cual hoy se ha convertido en un espacio reflexivo para las personas que atraviesan por ese mismo dolor. Cabe señalarles que el objetivo principal de Zapatos Rojos es generar eco en la conciencia de las personas ante este tipo de situaciones violentas. Por último, la creadora durante su conferencia invitó a los asistentes a ser parte de esta obra donando un par de zapatos a través de la página de Facebook Zapatos Rojos o bien al correo electrónico zapatosmasa@gmail.com. Asimismo, le comento que Informa TV tuvo la oportunidad de platicar con la artista más acerca de esta pieza, Zapatos Rojos,
plática que próximamente la presentaremos para que usted esté al pendiente. Y bien, esto es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte comercial y regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con lo más interesante que sucede alrededor del mundo. El relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas exhortó al gobierno de Colombia a avanzar en el proceso de diálogo con las autoridades indígenas del norte del departamento del Cauca para tratar el tema de la presencia militar en los territorios de sus comunidades. Mediante un comunicado de prensa, James Anaya subrayó la importancia de que el proceso se lleve a cabo con espíritu de buena fe y búsqueda de soluciones que acaten las normas de derechos humanos. Asimismo, el experto enfatizó los derechos de propiedad y de autonomía de los pueblos indígenas sobre sus territorios tradicionales y la necesidad de que se respeten esas garantías, además de poder consultar con las autoridades indígenas antes de establecer cualquier presencia militar. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Chile convocó a abogadas, litigantes y estudiantes de derecho centroamericanas quienes deseen postularse al curso denominado El uso de instrumentos internacionales del sistema interamericano para defender los derechos humanos de las mujeres y argumentación jurídica para su protección en América Latina y el Caribe. Si usted está interesada, deberá mandar su currículum y un ensayo de 2 páginas sobre la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esto allá en sus países, con ejemplos de la jurisprudencia nacional. Antes del próximo 20 de agosto, usted lo puede enviar al correo del Programa de Derechos Humanos de las Mujeres de este Instituto Interamericano de Derechos Humanos en su página, que es rmadden@iidh.ed.cr. El secretario general de la ONU afirmó ayer que la crisis en Mali es compleja y multidimensional, por lo que pidió que se adopte un enfoque holístico para poder afrontarla. En una sesión del Consejo de Seguridad sobre el país africano, Ban Ki-moon se refirió a la emergencia alimentaria y a la escalada de actividades extremistas y criminales, así como a las violaciones de derechos humanos registradas en los últimos meses allá en Mali. Escenario por el cual el secretario general expresó su alta preocupación, indicando que ese país, que había sido un pilar de la democracia en la región, está sufriendo un retroceso, por lo que advirtió que esta situación actual supone una amenaza creciente a la paz y seguridad regional e internacional. Este pasado martes, el gobierno español afirmó que acoge con beneplácito un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que contiene recomendaciones a los Estados miembros de abolir la pena de muerte o establecer una moratoria en su aplicación. Mediante un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación dio la bienvenida al informe denominado La pena de muerte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de las restricciones a la abolición, que en el peor de los casos recuerda la obligación de respetar las restricciones y limitaciones establecidas en los instrumentos regionales de derechos humanos a la pena de muerte. Además, España reiteró su firme compromiso a favor de la abolición universal de la pena de muerte, por considerarla un castigo cruel, inhumano y degradante, contrario a la dignidad del ser humano y con consecuencia irreparable en caso de un error judicial. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias
viajará a Chile del 13 al 21 de agosto para examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado en el contexto de las violaciones a los derechos humanos del pasado. Los expertos también analizarán el desarrollo de las investigaciones y causas judiciales que han tenido lugar sobre casos de desapariciones forzadas, así como otros aspectos como la reparación para las víctimas. Asimismo, este grupo visitará sitios de memoria y se reunirá con distintos funcionarios gubernamentales, representantes de la sociedad civil, académicos y familiares de desaparecidos. También vale la pena mencionarles que al final de su visita, los expertos celebrarán una conferencia de prensa en el patio 29 del Cementerio General, allá en Santiago. En otra información, le comento que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que más de 100 personas murieron ayer durante los bombardeos de las fuerzas leales al régimen sirio y en enfrentamientos con los rebeldes en diversas zonas de Siria. Fue mediante un comunicado de prensa que la organización no gubernamental indicó que la mayoría de las víctimas mortales se registraron en las provincias de Alepo, Idlib y los suburbios de Damasco, de tal forma que durante los enfrentamientos perdieron la vida combatientes del insurgente Ejército Libre Sirio, niños y distintos civiles. Asimismo, este observatorio informó del hallazgo de otros 4 cadáveres sin ser identificados, pero sí presentaban señales de haber sido torturados, allá en la carretera que une Damasco con la provincia meridional de Deraa. El día de ayer, la UNESCO condenó el asesinato del reportero iraquí Wassam Anas, cometido en Mosul el pasado 31 de julio, y pidió a las autoridades una investigación a fondo de este crimen. Por su parte, la directora general del organismo, Irina Bokova, señaló que este asesinato es un ataque intolerable a la libertad de expresión, un derecho fundamental que sirve de base de la democracia, por lo que urgió a las autoridades a dar prontamente con los responsables. Cabe recordar que Anas, de 27 años, era reportero de deportes y entretenimiento y conducía varios programas en Sama Mosul, una televisora local del noroeste de la región de Kurdistán. Sin embargo, el pasado 31 de julio fue privado de la vida cuando 4 hombres armados entraron en su casa de Mosul y abrieron fuego. En otra información, le comento que la organización de Save the Children alertó este miércoles de que las inundaciones provocadas por el paso de la tormenta tropical Haikui allá en Filipinas ha dejado cerca de 180,000 familias afectadas, más de 4,000 en centros de evacuación, así como miles de niños desplazados y separados de sus familias. Ante este escenario, la organización no gubernamental dio a conocer que ya ha enviado 3 equipos a esas zonas más afectadas. Fue mediante un comunicado que la directora de Save the Children en Filipinas, Anna Lindenfors, explicó que en estos momentos los niños son los más vulnerables, esto debido a que muchos de ellos se separaron de sus padres a causa de las inundaciones. Además, agregó que son los niños los menos resistentes a las tormentas de agua y la lluvia, que no ha dejado de cesar en aquella región de Filipinas, les pone en una situación de mayor peligro. El relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión se encuentra de visita oficial en Honduras para observar los esfuerzos de ese país en el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con esa garantía fundamental. Por su parte, Frank LaRue dialogará con las autoridades hondureñas para identificar medidas que aseguren el libre ejercicio, sin temor por su seguridad, de la libertad de opinión y expresión de la población, particularmente el de los y las periodistas. Además, durante su viaje, que finaliza el próximo 14 de agosto, el relator visitará Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se reunirá con funcionarios gubernamentales, representantes de agencias internacionales, miembros de la sociedad civil y asociaciones de periodistas. Cabe señalar que al final su visita, LaRue dará una conferencia de prensa en la capital hondureña, donde presentará sus observaciones preliminares. Y bien, eso es todo en materia internacional. Recuerde, hoy es viernes y como ya es parte de nuestro noticiario,
Cada viernes le damos lo más importante que sucede en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. Gracias por continuar con nosotros. Le presento lo más interesante que sucede en materia laboral aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, sede de este noticiario. Esta semana la comisión inició de queja de oficio por el feminicidio de María Eugenia Chávez Chávez, el cual fue perpetrado el viernes pasado en la ciudad de Parral. Además, la comisión intervino ante la Fiscalía General del Estado para trasladar del Centro de Reinserción Social de Parral a Ciudad Juárez o Chihuahua a la homicida Ana Gabriela Méndez Galvez. Asimismo, la comisión recibió a algunos productores del municipio de Cuauhtémoc, quienes se quejaron ayer ante el organismo por negligencia de algunos servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua por el retraso en el referendo de las concesiones para poder explorar sus pozos para riego. Comento también que durante esta semana el presidente de este organismo defensor de derechos humanos y además coordinador de América del Norte de la Red de Comunicadores de la FIO, el licenciado José Luis Armendariz González, concluyó de manera excelente una gira de trabajo en Uruguay a fin de fortalecer la difusión e intercambio de experiencias de cada organismo estatal y nacional de los ombudsman de los países iberoamericanos. También le comento que esta semana en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua tuvimos la presencia de la artista visual Elina Chaubet, quien visitó las instalaciones para presentar su obra Zapatos Rojos. Para conocer un poco más de estos, lo dejo con este pequeño video. Todo parte de un duelo, ¿sí? Mi obra inicia en el momento en que mi hermana es asesinada, ¿sí? Y mi duelo lo canalizo por medio del arte. Entonces, desde sus inicios mi obra toma un tinte político. Ella murió en el espacio donde debería estar más segura, que era su casa, su hogar, asesinada por su esposo. Entonces, pues de aquí viene pues todo lo que es mi obra, ¿no? Esto es parte de lo que la artista Elina Chaubet nos presentó este pasado miércoles en la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua. Sin embargo, también tuvimos la oportunidad de platicar con ella, pero próximamente le daremos a conocer esta breve plática. Por mi parte es todo, yo soy Lía Montañez, pero le recuerdo que no se despegue de Informa TV porque en estos momentos le presento el video que al principio de nuestro noticiario le comenté acerca de los jornaleros agrícolas allá en San Luis Potosí. Que tenga usted un excelente día.